Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Mi nombre es Ana Stephanie Muñoz. El día de hoy vamos a hablar en este Facebook Live sobre los hábitos y el estrés. Así que espero que nos estés sintonizando. Por favor, coméntanos si me escuchas bien, mi señal está más o menos, y de qué lugar nos estás escuchando. Nuestro invitado especial es administrador de empresas, experto en finanzas y recursos humanos, coach ejecutivo de vida y de negocios guatemalteco. Voy a ponerles aquí el enlace si quieren enterarse de nuestros próximos Facebook Lives. Siempre estamos, todas las semanas hago un Facebook Live diferente, siempre en temas relacionados de estrés. Así que espero que se puedan estar suscribiendo. Entonces, sin más, quiero contarles qué hago yo. Pues mi nombre, como bien les decía, es Ana Stephanie Muñoz y mi empresa se llama Excede tu Potencial. Y nosotros tenemos el propósito de ayudar a las empresas y a los trabajadores a minimizar los efectos del enemigo invisible, que es el estrés. Efectos como baja productividad, conflictos entre áreas, comunicación, etcétera. Yo te enseño a reenfocarlos para que el estrés trabaje a tu favor. Y además te ayudo a liberarte de tu cárcel mental que has construido a lo largo de tu vida. Esas creencias y paradigmas que ya no te están funcionando para que logres encontrar la felicidad y el balance que estás buscando. Así que sin más, quiero presentarte a Eric Pérez. Él es administrador de empresas, experto en finanzas y recursos humanos, coach ejecutivo de vida y de negocios guatemalteco. Tiene experiencia de 20 años en empresas multinacionales en las áreas de finanzas y recursos humanos. Es creador de la página Mi Sentido Financiero, donde da consejos y asesorías de finanzas personales. Eric, para mí es un gustazo volverlo a tener aquí con nosotros. ¿Podría compartirnos unas palabras con la audiencia, por favor? No, buenísimo, encantado, Stephanie, gracias por la intro y encantado de poder estar con ustedes hoy hablando de un tema tan importante como lo es el estrés y cómo nuestras finanzas y cómo nuestros hábitos en general afectan el estrés que hoy vivimos y que es una cosa que cada vez es una realidad más fuerte y que muchos de nosotros decidimos ignorar, y ese ignorar regularmente sale caro, ¿verdad? Y se vuelve doloroso, así que encantado de poder estar acá hoy y poder compartir con ustedes. Excelente, Eric, muchas gracias. Y primero quiero comenzar este Facebook Live preguntándole a nuestra audiencia que nos compartan, dado que hoy vamos a hablar de hábitos, cuáles son los buenos y los malos hábitos que tienen en su vida. Si nos pueden compartir en el chat cuáles son, nos encantaría. Y mientras nos comparten, Eric, quiero hacerle la primera pregunta. Quiero que nos cuente cómo influyen nuestros hábitos en los niveles de estrés que podamos estar teniendo. Buenísimo, yo creo que los hábitos, digamos, los hábitos que nosotros tenemos determinan mucho más de nuestro comportamiento de lo que creemos o llegamos a pensar. Hay estudios que hablan de que al menos 40% de lo que nosotros hacemos en un día es un hábito. Y si usted se pone a pensar en lo que hace, solo piensa en su rutina de la mañana. Toda la rutina de la mañana que uno tiene, sea para bien o para mal, o un hábito favorable o desfavorable, son hábitos que uno lo hace inconscientemente. Inclusive la forma en la que se ponen los zapatos, cómo se viste, cómo se pone el pantalón, la camisa, etcétera, la blusa, todo es habitual. No nos requiere un gran poder, digamos, de concentración para tomar esas decisiones. Ahora, esos hábitos determinan en muchas medidas nuestros niveles de estrés y cómo nosotros vivimos esos niveles de estrés también están determinados por nuestros hábitos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita estamos en época de pandemia y muchos de nosotros tenemos que quedarnos en casa, pero vamos un poquito antes, a febrero. Todos íbamos a trabajar, salíamos, o la gran mayoría de nosotros salíamos, y yo puedo tener un hábito de levantarme 20 minutos antes de la hora que necesito, o puedo tener el hábito de darle 3 veces al botón de snooze hasta que ya me levanté tarde. Y en el momento en el que me levanto tarde, entonces todo lo demás empieza a ser corrido, ¿verdad? Y entonces eso ya genera un hábito que me genera adrenalina,
pero también me genera estrés, ¿verdad? Porque entonces voy a Así llegar es. tarde y empieza todo mi día de una forma diferente. Ahora, yo no hago eso, no, ninguno de nosotros hace pensando, ay, yo me voy a levantar tarde para generarme el estrés porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Sin embargo, se vuelve No. un hábito y ese hábito Ujú. genera el estrés. Y cuando yo estoy condicionado para que yo sé que hasta la tercera vez que suena el despertador, entonces me levanto, o a la cuarta, o lo que sea, entonces ya mi cuerpo se condiciona y empieza a generar hábitos que en la suma de esos hábitos generan estrés, ¿verdad? Y el estrés se va acumulando a lo largo de mi día, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos no son por una decisión, no son intencionales, pero esos hábitos se van formando y una vez que se forman, son difíciles de desarraigar o de quitar de mi vida. Entonces, esos hábitos hay que evaluarlos, hay que darse cuenta, pero primero y sobre todo hay que estar conscientes Correcto. de que los tenemos, ¿verdad? Entonces, digamos como intro le diría, esa es una parte muy importante de por qué nuestros hábitos llegan a generar estrés, ¿verdad? Y cómo eso funciona. Sí. No, y es bien interesante el ejemplo que dio, porque de veras, sobre todo las personas que no les gusta madrugar, ya Ujú. se programan de decir, yo me voy a levantar a las 7, pero voy a poner el despertador a las 6:30, porque voy a dejar el snooze media hora hasta que Ujú. finalmente Ujú. a las 7 me levanto. Entonces, sí, como bien decía, es un hábito. Claro, claro, Entonces, es un al hábito. final, pero obviamente también es bien complicado porque, digamos, yo siendo una persona mañanera, yo sí soy de las que me levanto Ujú. temprano, yo no estaría media hora esperando que suene el despertador, o sea, yo pongo el despertador a las 6:30, máximo 6:35, ya me estoy levantando, yo, Ujú. ¿verdad? Claro. Pero ese hábito a muchas personas, sobre todo las personas que no logran levantarse, es un hábito que necesitan, porque necesitan como ir poquito a poco hasta que finalmente se despiertan, ¿verdad? Entonces al final, Sí, ¿verdad? No es que sea bueno o malo, pero es difícil porque es muy personal, ¿no? de acuerdo. Sí, y yo creo que el necesitar se vuelve relativo también, ¿verdad? Porque yo me condiciono a necesitar eso, como también Correcto. otras personas nos hemos condicionado, yo también soy de los que me despierto hasta demasiado temprano, entonces otras personas nos hemos condicionado a no necesitar eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, hasta eso le diría yo que uno se lo puede cuestionar y preguntarse, Sí, ¿realmente necesito eso o no lo necesito? ¿Verdad? O es una cosa que yo me he condicionado a pensar que necesito. sí. Porque este es un tema bien profundo cuando uno empieza a analizar si las cosas que hago las hago porque realmente las necesito, porque tengo un factor genético que me obliga a hacerlas o es porque yo es un patrón que he aprendido a lo largo del tiempo y que a mí me satisface en alguna medida. ¿Verdad? Sí, Es mi una mezcla zona ahí. de confort, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí oímos al perrito, qué Hombre, alegría. perdón, esto se volvió loco. No, hombre, Disculpen a todos. Qué tranquilo, pena. tranquilo, eso pasa. En estos Facebook Lives yo soy súper relajada porque al final, a mí en mi caso, a veces mi hijo viene a interrumpir, ¿verdad? O sea, Sí, hombre, tranquilo, perdón. de veras. No, no hay pena, Eric, de veras. Estas cosas pasan y es parte también de todo el proceso y de también uno soltar el estrés que nos puedan dar esas situaciones. Así que Ahora, tranquilo, esta fue una no situación que me generó pasa estrés ahorita. nada. Lo importante es que nos la pasemos bien y que nuestra audiencia se la pase súper y que aprenda. Así que, chicos, no lo estoy viendo, que nos cuenten cuáles son los buenos y los malos hábitos que ustedes tienen. Porfa, compártanlos para ver y contarnos, porque siempre hay hábitos de los que se puede aprender. Y también quiero aprovecharles a preguntarles qué hábitos financieros tienen. Por ejemplo, son de los que no usan tarjeta de crédito, solo usan tarjeta de débito, tienen una cuenta con su tarjeta de débito solo para gasto. ¿Cómo, o sea, qué hábitos son ustedes? Obviamente es por un tema de aprendizaje y lamentablemente a veces es de mal. Cuando disparamos, se nos va la tarjeta de crédito y tenemos una deuda horrible, decimos no más tarjeta de crédito, ¿verdad? Y débito y lo Ujú. que tenga en la cuenta, ¿verdad? Pero compartan con nosotros. Buenísimo. Pablo Villanueva de Puerto Rico nos está sintonizando, Eric. Siempre Buenísimo, excelente. súper
Dice que se ve muy bien y se oye muy bien. Pablo, comparte con nosotros cómo son tus hábitos de vida y tus hábitos financieros. Nos encantaría conocerlos. Y mientras nos comparte la audiencia de sus hábitos financieros principalmente, quiero preguntarle, Eric, ¿cómo influyen mis hábitos financieros en mi nivel de estrés y cómo pueden afectar el resto de las áreas de mi vida? Ok, buenísimo. Yo le voy a contestar primero con una afirmación. El dinero no es lo más importante en la vida, definitivamente. De acuerdo. Sin embargo, puede afectar todo lo que sí es importante. El dinero afecta mis relaciones, el dinero afecta inclusive mi fe en algunos casos, el dinero puede afectar mi desempeño en el trabajo, el dinero puede afectar mi salud, ¿verdad? El cómo yo manejo el dinero puede afectar mi salud, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero no es lo más importante, sin embargo, sí tiene el potencial de afectarme todas las demás áreas de mi vida. Y mis hábitos financieros determinan mi salud financiera, como mis hábitos físicos determinan mi salud física. Entonces, en finanzas, 80% de nuestros resultados, en finanzas personales, perdón, 80% de nuestros resultados vienen por lo que hacemos y 20% por lo que sabemos. Es un poco parecido a la vida en general y a la salud, porque, por ejemplo, yo siempre me gusta poner este ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿Saber que tengo que hacer ejercicio o hacerlo? ¿Verdad? Buenísima pregunta. Igual que es más importante saber que tengo que comer sano, ¿verdad? O hacer dieta saludable, no dieta, pues, pero saludable, comer saludable, saberlo o hacerlo. Y lo mismo es en finanzas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creemos que las finanzas son muy complicadas para yo meterme, para yo administrarlas, y entonces voy tomando hábitos que me impiden tener control de mis finanzas. Y esos hábitos hacen que yo entonces tenga resultados negativos en mis finanzas. Y cuando tengo esos resultados negativos, empiezo a afectar todas las áreas de mi vida, porque empiezo a tener peor desempeño en el trabajo, empiezo a tener problemas de salud, ¿verdad? Porque el estrés que manejo me empieza a causar problemas de salud, y eso usted lo sabe mucho mejor que yo, y ahí Stephanie es experta en el tema. Y después empiezan otras cosas más, ¿verdad? Empiezo a dañar mis relaciones porque tengo estrés, porque estoy enfermo, y empiezo a pelearme por el y una de las tres principales causas, en realidad es la segunda, pero una de las principales causas de divorcio es el dinero. Sí. Es el mal manejo del dinero, ¿verdad? Ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos. Entonces, de nuevo, el dinero no es lo más importante, pero sí puede afectar todo lo que sí es lo más importante para nuestra vida. Y cuando yo tengo malos hábitos financieros, ¿qué pasa? Viene mi vida, pero mucho de mi energía, mi tiempo, todas mis fuerzas se van hacia resolver ese problema. Entonces dejo de vivir porque tengo ese problema. Entonces se vuelve un círculo vicioso que rápidamente le daña toda su vida, no solo sus finanzas. Entonces por eso es tan importante el tema financiero y administrarlo, ¿verdad? Administrarlo bien. Excelente. Tenemos unos buenísimos comentarios que estoy compartiendo. Voy a irlos poniendo y vamos a ir platicando sobre esos. Luis Fernando Coloma de Guatemala, bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Un hábito muy importante es tener un presupuesto con límites de tolerancia para estar claro de nuestros alcances y posibilidades. De acuerdísimo. ¿Qué piensa, Eric? Sí, de acuerdísimo. De acuerdísimo. El presupuesto es uno de los hábitos más importantes que uno puede tener. John Maxwell dice que un presupuesto es decirle a mi dinero a dónde ir en lugar de preguntarme a dónde se fue. Y si usted pone a pensar en eso, un presupuesto es decirle a mi dinero a dónde ir. Es que yo tomo control de mi dinero y no que mi dinero tome control de mí, ¿verdad? Y que no sea al revés. Entonces el presupuesto es súper importante. Es importantísimo, no es suficiente, pero sí es importantísimo. Es un excelente hábito, así que felicitaciones, Luis Fer. Sí, me encanta, ¿no? Y me encantó lo que acaba de decir de John Maxwell. Yo creo eso y creo para los que nos están escuchando y que no lo habían visto de esta forma,
es una manera muy interesante de ver. Normalmente decimos, ay, ¿a dónde se me fue el dinero? No, no, no. Cambien su forma de decirlo. Es decir, yo decido a dónde voy a enviar mi dinero todos los meses. Y es una decisión a principio de mes. Están empezando, por ejemplo, octubre, que ya vamos a empezar octubre, y decir, ok, mi dinero se va a ir tanto al colegio de mis hijos, tanto al súper, tanto a diversión, tanto a mi gimnasio, tanto a la salud, tanto, y van sacando un monto estimado. ¿Por qué? Porque ustedes toman las riendas, como bien dijo Eric, no es que el dinero verá, nos tome el control absoluto, sino que nosotros controlamos a dónde. Sí, va a haber meses que uno se le va la mano y todo pasa, pero en la medida que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y tomemos el control, todo cambia, ¿verdad, Eric? Totalmente, totalmente. Yo creo que el punto de responsabilidad que mencionaba Stephanie es vital, porque es fácil decir, no sé a dónde se me fue el dinero y eso despersonaliza mi responsabilidad, pero es diferente Exacto. decir, yo me lo gasté. Entonces, ¿en qué me lo gasté? Y tengo que entender en qué me lo gasté y, ¿verdad? Es muy diferente y hace y cambia el nivel de responsabilidad. Cuando yo me hago responsable de algo, yo lo puedo atacar y lo puedo tratar de resolver. Si yo no me hago responsable del problema, entonces está en alguien más y ese alguien más ojalá me lo resuelva, pero nadie lo va a venir a resolver por mí, entonces tengo que tomar la responsabilidad, ¿verdad? Ese punto es súper interesante y valioso también. Sí, sí, así que gracias, Eric, por compartir. Esperamos que este insight, este comentario que dijo Eric, nos haga pensar en cómo manejamos el dinero y cómo queremos hacerlo para el futuro. Si lo estamos ya tomando, o sea, ya nosotros tenemos el control, excelente. Y si no, ver cómo empezamos a tomar el control, ¿verdad? Para que no sea al final del mes, ¡ah! No sé a dónde se me fue el dinero, como que el dinero tuviera el control de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Buenísimo. Y de ahí con el comentario de Claudia. En nuestro caso, el 80% de los pagos los realizamos con tarjeta de crédito. Aprovechamos el beneficio de puntos, mías, etcétera, siempre cuidando de pagar de contado para no pagar intereses nunca. Yo soy de esta opinión. Yo hago lo mismo que Claudia, todo tarjeta y pago de contado. Sí, mire, yo creo que y hay, digamos, las tarjetas de crédito son una herramienta valiosa. Yo también las tengo y las uso. El tema con la herramienta es que así como tiene beneficios, tiene riesgos, ¿verdad? Entonces, el gran reto con las tarjetas de crédito es aprender a controlar nosotros ese proceso y que no sea, ahí va el tarjetazo y ahí miro después cómo lo pago, porque ahí es donde nos metemos a grandes problemas. Pero las tarjetas de crédito, como muchas otras cosas en la vida, son un buen instrumento bien usado, ¿verdad? Pueden servirle, pueden ayudarle, pero, pero regularmente es más riesgo que beneficio. Entonces, ahí no, yo no estoy en contra de las tarjetas, pero sí les digo, ojo, porque siempre puede haber más riesgo, digamos, los riesgos son mayores que los beneficios, ¿verdad? Entonces, Sí, correcto. esa es la palabra de precaución con el tema de las tarjetas. Pero creo que si uno las paga de contado consistentemente y, digamos, tiene control del uso de la tarjeta, más que el pago, el control del uso de la tarjeta, ahí digamos que es difícil meterse a un problema, ¿verdad? Pero la clave es entenderlas, saber por qué lo tengo, para qué lo tengo y que no porque me subieron el límite de crédito, eso significa que voy a gastar más. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque hace poco estaba en una charla y me dicen, mire, el límite de crédito de mi tarjeta me lo debería gastar completo, sí o no. Entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? El límite de la tarjeta no tiene nada que ver con mi capacidad de pago. Lo que tiene es una decisión del banco. Pero mi capacidad de pago es el tema, ¿verdad? Es lo que yo puedo pagar. Ese es el tema. Exacto. Yo tengo una amiga, Eric, que fue, y hablando de esto de las tarjetas, ¿verdad? Que también es un tema solo de las tarjetas, podríamos hablar un Facebook Live completo, pero ella me contaba, para mí fue bien choqueante, porque yo siempre he sido también, igual que Claudia, de yo gasto y tengo, como bien decía usted, el control, ¿verdad? Yo sé que yo puedo gastar hasta tanto, no el límite completo, porque yo el límite completo en realidad lo uso para viajes o cosas excepcionales, pero sé que, por ejemplo, si gano, por mi invento, 1,000 quetzales al mes, sé que yo en tarjeta
puedo gastar 500, 600, tranquila, ¿verdad? Porque lo puedo pagar, más otros gastos que pueda tener. Pero esta amiga resulta que ella, por muchos años, no por meses, años, ella pagaba el mínimo, Eric. O sea, los intereses se la estaban, pero no era comiendo, era una cosa que yo le digo, mira, ¿y en qué momento? O sea, eso se sale de las manos, porque si uno paga el Totalmente. mínimo, los intereses se disparan a pagar y ya no sabía, o sea, como que ya pasó muchos años sin, como que para ella era muy práctico, yo pago, me invento, 500 quetzales al mes, ¿verdad? Pero en realidad su cuenta era tal vez de 10,000 quetzales, ¿verdad? Y eso Iba solo creciendo rapidísimo. una cosa que sí se tardó más o menos, de ahí me contó que cuando ya dijo, no, no lo puedo seguir haciendo así, se tardó creo que más o menos 2 años en limpiar su tarjeta y ya, o sea, empezar a gastar de una forma diferente donde pudiera de contado o si no de contado la mayor parte posible, pagarla al final del mes. Claro, es que, mira, al final las tarjetas, uno tiene que entender el proceso de las tarjetas. ¿Qué pasa cuando estoy usando una tarjeta? Una tarjeta es un préstamo. Eso es lo que es un préstamo. Es un préstamo Exacto. preautorizado en el cual el banco está asumiendo un riesgo alto. Y como está asumiendo un riesgo alto, está cobrando una tasa de interés alta, porque eso es lo que le cobran a uno, la tasa de interés. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué ellos están asumiendo un riesgo alto? Porque usted no dio nada en garantía, ¿verdad? Entonces el banco está asumiendo un riesgo alto cuando le presta esa plata. Cada vez que yo la uso, yo estoy tomando un préstamo, ¿verdad? Que no me van a cobrar intereses porque lo pagué antes del plazo no significa que no haya sido un préstamo, es un préstamo. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde entramos en los problemas, porque no entendemos el funcionamiento y lo que realmente está pasando. Y lo que pasa es que hay un mecanismo en el cerebro que para uno es mucho más doloroso, voy a decir, pagar un billete y que no se lo devuelvan, a pasar la tarjeta que se la devuelven y como que no pasó nada. A la mente le cuesta entender, y está estudiado, que le cuesta entender el proceso. Pero ahí si no, pregúntele a un niño, ¿verdad? Págalo con la tarjeta, ajá, ¿qué importa? Pues, a ver cómo se va a pagar. Y Es lastimosamente, muchas mágica. veces, sí, cabal, es mágica. Y muchas veces no entendemos que muchas veces de adultos pasa esto, ¿verdad? Que no entendemos realmente lo que está pasando con la tarjeta, no entendemos su funcionamiento, no entendemos por qué la estamos usando. Y entonces empezamos a caer en estos hábitos, ¿verdad? Yo pago el mínimo, media vez no pague mucho cada mes, ¿verdad? Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y cuando siento tengo una mega bomba en las manos y se vuelve Sí, súper complejo y de resolver, ¿verdad? Porque ya es mucho más doloroso, ¿verdad? correcto. Y tal vez por eso le digo yo y por eso le comento que si bien es una herramienta que tiene riesgos y riesgos importantes. Entonces hay que ser cuidadoso cuando uno la usa, ¿verdad? Si la va a usar. Y si yo tengo un problema con la tarjeta, como dice, como cuando yo tengo un problema con un hábito negativo, una forma genial de parar el hábito negativo, y lo dice James Clear en el libro, ¿verdad? Es hacerlo difícil, hacerlo invisible. ¿Y qué significa esto? Hacer ¿cómo digo? Una tarjeta mía, ¿verdad? Cortarla, pues, ¿verdad? Quemar la tarjeta, acabársela, o sea, cerrarla, y eso va a ser muy difícil endeudarme ahí, mientras resuelvo el problema, ¿verdad? Y eso es como Sí. que a veces tenemos que tomar esas decisiones, y lo mismo es con cualquier hábito negativo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque Hagámoslo difícil. hagámoslo súper difícil, ojalá que no lo pueda ver. Vale, le voy a contar una experiencia yo hoy en la tarde. En mi oficina comprado unas galletas deliciosas y yo sufro cada vez que las miro. ¿Verdad? No había comido esas galletas en 3 meses porque no había, ¿verdad? Pero hoy habían, y entonces paso enfrente y entonces sufro y me las paré comiendo. Eh, ¿Por qué? Porque yo ya sé, ahí está el cue, ¿verdad? Ahí está el aviso del hábito. Yo ya sé, cuando lo veo me dan las ganas, sé lo que voy a sentir, ¿verdad? Que me va a gustar y voy a tener la recompensa de forma inmediata. Entonces, las veo, así como, pasé la primera vez y dije, oh, no, me voy a aguantar. La segunda vez ya no me aguanté, pero ya era demasiado, entonces, ¿verdad? Se fueron las galletas. Me explico. Pero cuando no habían esas galletas, yo no tuve ningún problema, porque no estaban.
¿verdad? Claro que yo no quiero estarme comiendo esas galletas todos los días, no es bueno para mi salud, no va en contra de lo que yo quiero, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ahí estaban y me encanta. Entonces es fácil, Pero qué ¿verdad? rico, ajá. Pero qué rico, cabal, Pero ahí está lo ¿verdad? difícil, hay que tomar la decisión de comprarlas, si hay, y pagar por las Claro, galletas, ajá. claro, Sí, ¿verdad? Entonces ahí excelente, en mi casa yo nunca tengo ese problema porque nunca las compro, exacto, ¿verdad? Entonces como no hay, exacto. no, es Ajá, imposible tener no hay problemas, la tentación. Exacto. ¿verdad? No, buenísimo. Y creo que este es un buen paso para entrar al tema, a un tema, pues Ujú. al tema más profundo de hábitos. Pero antes de eso, Eri, quiero contarle un poquito lo que nos han dicho. Y bueno, Claudia, algo que nos comentó es que después de un gran aprendizaje hace muchos años, aprendieron a usar las tarjetas y entonces ahora ya no pagan intereses y le sacan provecho. Creo que en línea de lo que estamos hablando. Y de Ujú, ahí, buenísimo. bueno, Luis Fer nos manda muchos saludos y también Gracias, gracias. Juliano Ben también le Buenísimo. manda saludos. Y Gracias, Pablo Julian. nos comparte que buenos hábitos que él tiene, el ejercicio, la música, dialogar con gente, que le gusta platicar y hablar mucho. Así que excelente, esos creo que son Buenísimo. hábitos. Buenos hábitos. Ujú. Súper, entonces quiero, para las personas que empezaron a vernos un poquito más tarde, estamos hablando el día de hoy sobre los hábitos y el estrés con Eric Pérez, que es administrador de empresas, experto en finanzas y recursos humanos, coach ejecutivo de vida y de negocios guatemalteco. Y aprovecho para contarte que estoy realizando diferentes cursos. Ahorita estoy haciendo un programa de coaching personalizado, así que si te interesa, voy a poner aquí mi contacto en el chat para que te pongas en contacto conmigo. Así que, sin más, continuamos y quiero hacerles primero una pregunta a la audiencia y es, ¿qué han hecho para dejar malos hábitos? ¿Qué les ha funcionado en su vida para dejar malos hábitos? Por ejemplo, Claudia mencionaba que en base a un gran aprendizaje, pues ella cambió su hábito de manejo de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para cambiar? Por ejemplo, a veces es alimentación, a veces es ejercicio, a veces es el tema de dinero. Cuéntenos un poquito qué han hecho. Y mientras nos cuentan, Eric, quiero preguntarle, ¿cómo dejar un mal hábito y iniciar un buen hábito? Y creo que aquí entramos un poquito en el tema un libro que a los dos nos encanta y que es el de hábitos atómicos. Si nos puede contar un poquito más de esto. Buenísimo. Bueno, miren, primero, este libro que en común nos encanta con Stephanie, se los recomiendo, es un librazo, la verdad. Se llama Atomic Habits, es el por qué los pequeños hábitos tienen la capacidad de hacer toda la diferencia. Eh, en cuanto a cómo dejar buenos o malos hábitos, primero, cómo cambiar hábitos, más que primero creo que tenemos que estar conscientes de cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos. Y la primera cosa que tenemos que hacer es entender o profundizar en cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos realmente y valorarlos para saber si el hábito es positivo o negativo. Muchas veces el hábito es neutro, por ejemplo, ir al baño es un hábito neutro, ¿verdad? Pero hay hábitos positivos y hay hábitos negativos. Un hábito, entonces, ¿cómo determino yo si este hábito es positivo o negativo? La primera cosa que yo tengo que responder es, ¿este hábito va en línea o me ayuda a ser la persona que yo quiero ser? ¿Verdad? Porque si el hábito va en esa línea, entonces va a reafirmar la persona que yo quiero ser y va a ser un hábito positivo. Pero si va en contra de esa línea, obviamente va alejarme de la persona que yo quiero ser. Entonces creo que parte y eso estoy seguro que lo trabajan con Stephanie cuando tengan sesiones de coaching. Primero tengo que definir qué quiero ser, ¿verdad? Y qué quiero que sea en mi vida, ¿verdad? Porque si no tengo claro eso, va a ser más difícil. No es imposible, pero va a ser más difícil determinar si mi hábito es positivo o es negativo. Y entonces, a partir de una vez yo sabiendo si mi hábito es negativo o es positivo, si quiere hablemos un poco de cómo dejar malos hábitos, ¿verdad? Sí, por Entonces, favor.
yo creo que dejar malos hábitos, primero es identificarlos y reconocer que es un hábito que va en contra de lo que yo quiero, ¿verdad? La segunda cosa era lo que hablábamos hace un momento con usted, ¿verdad? Y que le decía, bueno, hay que hacer que el mal hábito sea inaccesible, o sea, es difícil de acceder. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de de ver, no sé, 3 horas de televisión al día, porque todo ¿verdad? Yo estoy diseñado y estoy acostumbrado y manejo todo alrededor de eso. Entonces tengo que empezar a tratar de cambiar ese hábito desde la raíz. Y tengo que encontrar formas de hacer que sea difícil de hacer ese hábito. Un ejemplo puede ser empezar a ver qué cosas de mi entorno hacen que yo tenga acceso a ese hábito y lo empiece a manejar o no manejar. Regresando, tal vez me voy a cambiar de ejemplo y disculpe, pero voy a regresar a las galletas. Cuando yo miro las galletas en el counter ahí a la mano, si yo las tuviera todos los días en mi casa, aquí en la tarde, yo le juro que me como 3, 5 galletas todas las tardes, porque me encantan esas galletas. Entonces, ¿qué pasa? Para yo evitar tener las galletas o tener comida chatarra y comérmela, y de hecho que ahora que hago home office, buenos días, me paso sentado enfrente casi de la cocina y todavía es más difícil. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de tener buenos hábitos? Es evitar la situación que me hace querer hacer ese hábito, ¿verdad? Esa es la forma más fácil. Como dice James en el libro, digamos, el contenerse o digamos a la fuerza de voluntad es una estrategia de corto plazo y no va a ser sostenible en el tiempo. Y nadie logra tener buenos hábitos en un mal ambiente. Si yo tengo, por ejemplo, un problema, digamos, de bebidas, por ejemplo, de alcohol, pero mi entorno y en los lugares en donde yo me mantengo, hay mucho alcohol, hay gente tomando. Entonces, la probabilidad de que yo resista va a ser muy poquita. Tal vez aguanto un día, medio día, lo que sea, pero voy a parar cayendo en ese hábito. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo desea. Mi cerebro está condicionado para recibirlo. Y cuando lo miro, que es el gatillo, lo que gatilla, es que lo veo y lo deseo. Y entonces mi cuerpo empieza a buscar esa recompensa que el hábito crea. Entonces, cuando lo veo, empiezo a desearlo. Y entonces ahí tengo que usar toda mi fuerza de voluntad para contenerme. Pero la fuerza de voluntad, como muchas otras cosas, es finita. Es finita. Sí. La fuerza de voluntad no es eterna, no es, digamos, ilimitada. Lamentablemente no. Lamentablemente. Entonces, lo que dice James, que me parece súper interesante, es que es mucho más efectivo ver y diseñar el ambiente que yo quiero para hacer que mis hábitos reflejen lo que yo quiero. Regresando al ejemplo, yo no tengo las galletas, diseño mi ambiente libre de comida chatarra. Entonces me voy a ver forzado a comer comida saludable. Y tal vez puedo desear las tales galletas, pero gracias a Dios yo ni sé dónde se compran, porque no las voy a comprar yo. Entonces ni sé dónde las compro, entonces es bien difícil conseguirlas. ¿Verdad? Bueno, ahora ya me quedé con la duda, Eric, ¿cuáles son las galletas? Sí, hombre, son las galletas de chocolate chip que no sé. Gracias a Dios no sé dónde las compran. No sé usted. No quiero saber, la verdad, esa es la realidad. Sí, porque ahora ya no, yo creo que ya todos se nos antojaron, pues. Cabalmente. Y vean, y mire esto, pues, yo quiero, digamos, yo hago mucho ejercicio y parte de mis temas es que yo quiero, digamos, como que ser un corredor bueno, entonces eso va totalmente en contra de lo que yo quiero. Voy a comer esas galletas, pero así como es lo peor, de las peores cosas que yo puedo hacer es eso. Pero cuando está ahí, ¿verdad? Porque eso sí va totalmente en contra de la personalidad de la persona que yo quiero ser. Sí. Pero cuando está ahí, es difícil contenerse, y así como muchas otras cosas en la vida. Entonces, yo creo que la genialidad de lo que propone James es que cuando uno logra diseñar su ambiente para alejarlo de esos malos hábitos, hace toda la diferencia, ¿verdad?
Y lo mismo es con los hábitos financieros. Por ejemplo, si yo tengo un problema de compras, por ejemplo, es que a mí me gusta ir a comprar porque eso me relaja. Hay gente que dice eso. ¿Verdad? Hay gente que dice no, porque me lo merezco, etc. Hay N justificaciones para ir a comprar y comprar y comprar. Pero si yo sé, digamos, por ejemplo, hay opciones de cómo hacerlo, pero para hacerlo difícil, yo puedo decir, bueno, no, yo voy a salir con exactamente el dinero en efectivo que necesito para el día, ¿verdad? Exacto. Entonces, no puedo. Paso enfrente de la tienda y no puedo, ¿verdad? Otra cosa es que voy a ir a pasear al centro comercial. Eso de pasear al centro comercial es, si yo tengo, o sea, hay para quienes no es un problema, pero si yo tengo un problema con eso, ir a pasear al centro comercial es como, ¿verdad? Es como ponerle el dulce en frente al bebé y pedirle que no se lo coma, ¿verdad? Es como, eso no, eventualmente va a ceder. Entonces, si yo hago cosas que me ponen en una situación en la que voy a sufrir con el hábito que tengo, el hábito va a querer salir. Y entonces voy a tener problemas ¿verdad? Pero si diseño mi rutina y mi vida alrededor de las cosas que yo sí quiero que pasen, entonces va a ser mucho más fácil tener los hábitos positivos que yo quiero, ¿verdad? Entonces, dejar un hábito negativo, creo yo que es mucho más acerca de diseñar mi ambiente y pensar cómo lo corto de raíz a luchar en el momento contra el hábito negativo, ¿verdad? Es mucho más efectiva la primera que la segunda. Así que Sí. eso le diría yo del hábito, de los hábitos negativos. Buenísimo. No, y creo que en tema de comida es eso, ¿verdad? Dejar de comprar lo que sabemos que nos hace mal o minimizar, ¿verdad? Yo, en mi caso, hace 1000 años dejé de comprar cereales, ¿verdad? Mi hijo no sabe qué es un cereal, ha comido cereales donde mis suegros y mis papás, pero en casa si comemos es granola, para de contar, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Pero es hasta que uno lo acostumbra. Antes yo, 3, 4 diferentes cereales en la casa y uno iba rotándolos dependiendo qué se le antojaba en la mañana, ¿verdad? O en la Claro. noche. A cualquier hora, el cereal se puede comer a cualquier hora. Exactamente. Eso mi hijo no lo sabe, pues. Claro. Espero que no esté viendo, dice el... Sí, ya está dormido, creo yo. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo, pues aquí tenemos saludos de Daniel Rivas, Buenísimo, bienvenido. Daniel. Qué bueno que nos está sintonizando. Y también Oscar González nos comparte que buenos hábitos siempre hay que mejorarlos y mantenerlos siempre para tener mejores resultados, definitivamente. Y aquí creo que va un poco en línea lo del deporte, ¿verdad? El buen hábito de correr todos los días, pero uno siempre quiere mejorar su marca, ¿verdad? Así que Claro, es claro. buenísimo. Y también Beto Morales nos está saludando desde Guate. Qué buenísimo tema y Buenísimo. abrazos. Abrazos, Beto, qué bueno tenerlo por acá. Así que buenísimo. No sé si hay algo más que le gustaría mencionar sobre las recomendaciones de James Clear. Creo que hay unas excelentes recomendaciones y creo que nos podríamos ir al tema de los buenos hábitos. Eric, ¿qué piensa? Sí, buenísimo. Yo creo que digamos, los buenos hábitos. James Clear tiene 4 leyes acerca de los hábitos, ¿verdad? ¿Y por qué él habla de 4 leyes? Porque básicamente un hábito es un ciclo que tiene un gatillo, que tiene un deseo, tiene una acción y una recompensa. ¿Verdad? Un gatillo, un deseo, una acción y una recompensa. Entonces, las leyes para los hábitos positivos son las mismas. Las leyes se cumplen para positivo y para negativo. El gran reto con los hábitos positivos es que regularmente el beneficio del hábito positivo se ve relegado en el tiempo, mientras el beneficio aparente del hábito negativo se ve en el momento. Entonces, de nuevo vamos a poner el ejemplo. Yo cuando me como la galleta, tengo la sensación deliciosa en el momento. El sugar rush que me genera lo tengo en el momento, ¿verdad? Entonces ese beneficio lo tengo en el momento. Y la consecuencia negativa de engordar y de estar en mala forma, etcétera, 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 no lo voy a ver ese día. Lo voy a ver entre una semana, 10 días, 15 días. Sobre todo si lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. En un hábito positivo, cuando estoy tratando de generar un hábito positivo, por ejemplo, el ejercicio, puede ser que voy un día al gimnasio y no va a pasar absolutamente nada. Voy a haber generado un esfuerzo, me voy a cansar,
¿verdad? Es tiempo, etcétera, esfuerzo y todo, y no le voy a ver el beneficio inmediato. Y de hecho me va a llevar más días ver el beneficio. Entonces ahí, aquí es donde entra un poco la ciencia y la clave de esto, digamos. Y es que cuando yo quiero tener un hábito negativo, perdón, un hábito positivo, perdón, tengo que buscar las formas de encontrar esos beneficios de forma inmediata. Porque entonces eso va a alimentar esa motivación para seguirlo haciendo. Gracias a esa motivación para ser la persona que yo quiero ser, ¿verdad? Y entonces ahí hablaban, un ejemplo de los que hablaban en el libro es, digamos, cada vez que yo voy al gimnasio, cada vez que yo hago una acción, yo estoy generando un voto a favor de la personalidad que yo tengo, ¿verdad? Y esos votos son positivos o son negativos. Entonces, cuando yo empiezo generando un hábito, muchas de las veces lo que yo tengo que generar es el hábito que precede a la acción que yo quiero tener, ¿verdad? Y entonces se ponía un ejemplo que una de las personas, que era una excelente balletista, si no estoy mal, su hábito clave era levantarse y pedir el taxi, que viene a pedir el taxi para ir a hacer el ejercicio. Porque una vez que ella se había montado, a las 6 de la mañana, ella se había montado en el taxi, va para hacer el ejercicio. ¿Verdad? Entonces el hábito clave para ella era montarse en el taxi, ¿verdad? Y ahí empieza a generar votos a favor de ser una persona que está en buena condición física, un atleta, ¿verdad? O algo así. Entonces, algunas claves es que yo tengo que poder generar alguna tracción o algún seguimiento a esos hábitos positivos para que eso me vaya generando victorias tempranas. Entonces, cada vez que yo hago la acción, hay algunas formas de verlo. Por ejemplo, una forma puede ser, es cada vez que yo haga la acción, la voy a marcar en mi calendario como que la hice. Y eso genera una victoria temprana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy una persona que hace ejercicio, o soy una persona, y más que una persona que hace ejercicio, soy una persona saludable, por ejemplo. Porque el hábito no es una persona que hace ejercicio, es una persona saludable. El reto no es ser una persona que escribe, el reto es convertirse en un escritor. Pero el reto no es ser alguien que hace ejercicio, es convertirse en un deportista, un atleta, ¿verdad? Y ahí cambia la personalidad, digamos, y entonces mi mente empieza a validar que yo soy un atleta, porque muchos de los retos que tenemos con el tema de los hábitos es que estos hábitos que a veces queremos implementar, primero chocan con nuestra personalidad o contra la idea que nosotros tenemos de nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, yo trato de hacer ejercicio, pero yo toda mi vida me he dicho que yo detesto el ejercicio. Entonces, como yo detesto el ejercicio, no puedo hacer ejercicio, entonces hago el ejercicio, pero lo estoy detestando todo el tiempo, y entonces esto es una lucha que eventualmente mi personalidad o mi mente va a ganar, porque yo toda la vida he pensado que detesto el ejercicio. Vámonos a las finanzas. Yo quiero ahorrar y ahorro un poquito este mes, pero toda la vida he sido gastonazo. Entonces yo siempre voy a gastar y gasto y gasto y gasto, y entonces nunca he podido ahorrar y nunca voy a poder ahorrar y hasta hacer mi vida. Y como yo estoy tan creencia de que eso va a ser así, entonces esto entra en conflicto, ¿verdad? Y ahí es donde los hábitos buenos que estamos tratando de implementar regularmente se mueren. Una de las claves que él decía, que James decía, y es súper importante, yo creo, es empezar pequeño, ¿verdad? Porque muchas veces tratamos pequeñas metas y consistencia, ¿verdad? Porque muchas veces tratamos, no, yo voy a empezar a hacer ejercicio, va, buenísimo, entonces mañana voy 2 horas al gimnasio. Y después el otro día ya estoy molido y ya no puedo y me duele hasta el pelo, ya no quiero regresar porque estoy tomando pastillas para poderme mover. Probablemente. Y entonces no voy al otro día. Y no voy al siguiente día porque todavía me duele. Y entonces empiezo la espiral negativa. En vez de lograr algo positivo con esto, logro exactamente el efecto opuesto. Entonces, creo que una de las claves de este tema es que nosotros tenemos que tener victorias pequeñas, victorias tempranas, y empezar en pequeño, ¿verdad? Porque de nuevo, la meta, digamos, no es escribir. Ser atleta, si no voy al gimnasio, ¿verdad? Entonces, la meta es convertirme en alguien que sea
atleta, ¿verdad? Y en el tiempo uno se va a convertir, pero empiezo con pequeño y voy generando el hábito y cada vez que lo hago, entonces digo, segundo día, tercer día, quinto día, décimo día, 100 días, 300 días y después ya es parte inherente en mí. Y ahí yo le quisiera contar un testimonio, vamos a decir, pero esa es la realidad. Yo siempre me gusta hacer ejercicio, pero yo tuve la década perdida, le digo yo, porque hubo 10 años que no hacía casi nada, ¿verdad? Uh-huh. Y hace unos 5 años para acá, yo empecé, uh-huh. y fue más de una década perdida, pero hace unos 5 años para acá empecé, y ahora, hoy, para mí, es una necesidad. Yo ya no es negociable. Correcto, entonces yo voy de vacaciones y tengo que llevar mis tenis y porque no puedo 3 días, no puedo no hacer ejercicio, ¿verdad? Porque, uh-huh. Uno porque mi cuerpo ya me lo pide, el hábito ya está establecido. Y la otra es porque en mi mente y en mí, para mí yo soy un deportista y tengo que hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces eso ya está en mi personalidad. Y ahora lo he hecho tantas veces que ya me la creí. Y como ya me la creo, ya es parte inherente en mí. Entonces, un poco así funcionan los hábitos, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que el gran reto que nosotros tenemos es ser intencionales y no querer hacer todo de un solo, es hacerlo de poquito. No, y empezar poquito a poco. Mira, y creo que el comentario que Seila nos hace, creo que es excelente para tocar este punto. Llevo 3 días tratando de empezar a ir al gym, acá ya lo sabieron, pero el sueño me gana. Así que oírlos es excelente motivación para empezar mañana. Me encanta, porque es eso, y es tal vez la meta pequeña para mañana es vestirse, porque ya una vez vestido uno, o eso de subirse al carro, ¿verdad? No es ir al gimnasio, es subirse al carro, el estar vestido, ¿verdad? Levantarse y vestirse. A mí, yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi práctica sola de yoga, y también como anécdota, ¿verdad? Yo llevo 12 años practicando yoga, pero siempre me gustaba ir a un estudio, no hacerlo sola. Decía yo, qué pereza, que no esté maestro, que alguien que me corrija, que también estar con más gente, la comunidad y todo. Cuando empecé, creo que mi meta, y ahí era mi meta pequeña, ¿verdad? Era vestirme. Una vez ya vestida, con mi ropa de yoga, y haber tirado mi mat al piso, ya lo hacía. Yeah. Aunque fueran 15 minutos, pero hacía yoga. Entonces es esa meta pequeñita. Y ahora lo mismo, igual que Eric, ¿verdad? O sea, yo hago de 3 a 5 veces por semana yoga y lo puedo hacer el tiempo que puedo hacer. Si puedo hacer 15 minutos, hago 15. Si puedo hacer 1 hora, hago 1 hora. Tampoco me doy palo de que tengo que hacer 1 hora, ¿verdad? Que un poco en la línea de tengo que hacer 2 horas de gimnasia. No. Hay que empezar por cosas realistas para uno, y más si uno tiene mucho tiempo de no practicar un ejercicio, por ejemplo, un deporte. Uno no puede venir y en la primera ir a correr 10 kilómetros, ¿no? O sea, se queda ahí tirado, pues. Claro, claro. Y yo quisiera agregar algo ahorita que con el comentario de Seila, que gracias Seila, me pareció genial el comentario, y una de las formas más que está estudiado también, ¿verdad? Que una de las formas más efectivas para asegurarse de empezar es poner una intención de implementación. ¿Qué significa eso? Es una mala traducción probablemente, pero uno es comprometerse, yo voy a ir al gimnasio mañana a las 8 a.m. Es mucho más efectivo que decir, ya voy a empezar a ir al gimnasio. Eso es un indefinido. No. Y decírselo a alguien. No en la cabeza, decírselo a alguien, a la pareja, a los hijos, a un amigo, amiga. Correcto. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo se lo digo a alguien, entonces además entra en juego mi palabra. Porque entonces yo ya le dije que iba a ir, ¿verdad? Entonces, no solo es, yo dije que iba a ir, sino yo me dije en mí mismo, ¿verdad? Como decían los butecos, en mí mismo. No así, sino que yo le dije a alguien, yo voy a ir mañana al gimnasio y voy a estar ahí 30 minutos. Eso es mucho más eficiente que si yo no lo digo, ¿verdad? Sobre todo cuando es de empezar. Cuando es de empezar a hacer ejercicio y comprometerse con algo. Una cosa todavía mejor es tener un accountability partner, como decir, ¿verdad? Yo le rindo cuentas y quedemos de
tú me avisas a mí, yo te aviso a ti, ¿verdad? De si fuimos o no fuimos. Entonces, qué pena, ¿verdad? Estar diciendo, no fui otra vez, no fui otra vez, no fui otra vez. La verdad es que nadie quiere estar en esa situación. Entonces, ese es todavía más efectivo, creo yo. Pero esas son dos ideas, ahí sí hay la que te pueden servir para empezar, ¿verdad? Para empezar y para seguir después, ¿verdad? Y la Sí, creo otra, que también empezar esto en pequeño. responde la pregunta de Daniel, ¿verdad? ¿Cómo recuperar los buenos hábitos? Con estas dos recomendaciones creo que buenísimo. ¿Y cuál sería la tercera, Eric? Bueno, para recuperar un buen hábito, yo creo que de nuevo hay que empezar pequeño y no frustrarse. Y hay una cosa que decía James también, pero y estamos muy con el libro, pero la verdad es que tiene No, muy es que es buenos genial. consejos. Eh, Ujú. una de las cosas que decía él es nunca rompas la cadena. Entonces lo que dice es, eh, yo, todas las personas que son excepcionalmente buenas en algo, son muy sistemáticas en ese algo, ¿verdad? Entonces contaba de Jerry Seinfeld, que es un súper comediante, que su rutina era que él escribía chistes todos los días. Entonces decía que no importaba, la clave era no romper la cadena, y si fallaba un día, no fallar dos. O sea, todos podemos llegar a fallar y a cometer algún error, claramente, pero nadie es Sí. perfecto. Pero la clave es no dejarse, ya fallé dos, ya fallé tres, y entonces se vuelve y se empieza a deslizar. Es lo Porque no mismo, deja de hacer uno. Ujú. porque lo deja de hacer uno, y entonces es muy fácil caer en cosas que no son las que uno quiere para su vida, ¿verdad? Es muy fácil caer en ver 3 horas Netflix, es muy fácil en pasar 3 horas en redes sociales, súper fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para cambiar eso? Tengo que cambiar mi ambiente, tengo que empezar pequeño y no romper la cadena. Pero hoy empecé a hacer algo, por ejemplo, Seila, yo voy a ir 5 veces a la semana al gimnasio, por decir algo, no rompas la cadena. Hoy voy a ir, mañana voy a ir, fallé el viernes, bueno, el lunes seguro voy a ir, ¿verdad? Y Ujú. si fallé el viernes en la mañana, voy a ir el sábado en la tarde para reponer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí todavía tengo, y eso lo que va a hacer es que me va a fortalecer el hábito, y va a fortalecer mi personalidad, y eventualmente eso me va a ayudar a ser consistente con mi hábito. Excelente. Buenísimo. Y aquí Viviana, gracias por sintonizarnos. Lo mismo pasa con los pequeños negocios. Digo, hoy sí haré el trámite para que paguen con bisacotas y nunca lo hago. No sé por qué. Porque son cosas que nos dan pereza. Muchas veces yo sí, y ahí peco yo también de mi negocio lo mismo. A veces no hago cosas porque me dan pereza, porque no eso es lo que me encanta y me emociona. Si me dicen, bueno, voy a hablar con un coachí, yo feliz de la vida, pero si me dicen tengo que hacer un trámite de pago, tengo que hacer un trámite de revisar, arreglar, me da pereza, pues. Claro. Y de nuevo, no tengo una intención, o sea, no tengo una intención de Exacto. implementación clara. ¿Verdad? Es muy diferente decir, hoy sí voy a hacer el trámite, a yo voy a hacer el trámite del bisacuotas hoy a las 9 de la Tal mañana, fecha, ¿verdad? correcto. Entonces, cuando yo, inclusive, aún mejor, y eso es de COVID, no es de James Clear, pero si lo pone en su calendario, es mucho mejor, porque entonces Sí, aparta correcto. el tiempo de una vez, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Es bastante más probable que se haga, ¿verdad? Y Y más todos caemos compromiso en eso. también. Sí, Ujú. a todos nos da hay cosas que yo tengo que hacer que no hago, a todos nos dan pereza, Exacto. pues, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entran las herramientas que uno puede usar para cambiar esos hábitos, ¿verdad? Y eso no quiere decir Excelente. que no vayan a haber cosas que no hagamos o que las hagamos mal, claro que van a haber, pero Sí. la clave es cómo balanceamos eso hacia el positivo, hacia lo que queremos lograr. Ujú. Excelente. Pues buenísimo, pues ya para ir cerrando, Eric, que lamentablemente Ujú. se nos está acabando el tiempo, pero tenemos a Freddy Gómez desde Guate, saludos, Steph, interesante tema, sí, este tema es buenísimo. Saludos y bendiciones, Eric de Amarilis Barco, Gracias, gracias. bienvenida, qué bueno de que nos esté sintonizando. Y Oscar nos comparte, dice, se recuperan los buenos hábitos con la voluntad de querer hacerlo. El primer Ujú. paso es importante, adquirir el compromiso para llevarlo a cabo. Sí, y creo que un poco en línea lo que iba diciendo, no es la intención, pero al mismo tiempo no solo el querer hacerlo, sino el hacerlo, ¿verdad? Claro, actuar. Y hay una pregunta que se hace bastante en el coaching, no sé si la usa usted, Stephanie, o no, pero Ujú. es,
¿qué me impide hacerlo? Sí. ¿Qué te impide hacerlo? Si te lo pregunta alguien, pero ¿qué me impide hacerlo? ¿Qué realmente me impide hacerlo? Muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que nos impide hacerlo es, son cosas que nosotros mismos ponemos ahí para que nos lo impida. ¿Verdad? Excusas. Excusas, cabalmente. ¿Qué me impedía a mí empezarme a meter a dar charlas sobre salud financiera? 25 excusas, ¿verdad? Pídame cualquiera, yo las tenía todas, ¿verdad? Pero al final son solo excusas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me impide a mí hacerlo? Y si uno se hace esa pregunta, honestamente, la gran mayoría de las ocasiones no son cosas que realmente sean impedimentos, son cosas que nosotros hemos puesto ahí en nuestra mente, en la mayoría de las veces, para, para no hacerlo, ¿verdad? Y después se vuelven creencias limitantes, que lo hablamos la vez pasada que estuvimos con usted, y ya una vez que la tengo, es bien difícil quitarla porque yo ya creo que ya no puedo. Y entonces ahí se vuelve otro tema, ¿verdad? Sí, ya Pero, lo elevamos. Sí, a mí una pregunta que me gusta usar mucho en ese aspecto, el impide me encanta y también el impacto. ¿Qué impacto está teniendo, por ejemplo, qué impacto está teniendo no ir al gimnasio en tu vida, ¿verdad? claro, O qué impacto está no tener control de tu dinero en tus finanzas y que el dinero te controle o la tarjeta te controle. O sea, qué impacto, ¿verdad? Y un poco el tema que hablábamos al principio, ¿verdad? Que el dinero es la causa número 2 de los divorcios. Entonces, ¿qué impacto está teniendo el no manejar bien las finanzas personales, ¿verdad? claro, claro. Buenísimo. Entonces, sí, pues aquí Johnny Siol también nos está, lo Max Eric, No, no, definitivamente. Johnny, buena onda. no, Y no, también Jen Rodas, excelente tema. Y acordé a esta época que vivimos. Sí, ahorita creo que es una buenísimo. excelente oportunidad para que volvamos a los buenos hábitos, para que nos Claro. deshagamos de los malos y si nunca tuvimos buenos hábitos, siempre tenemos más de algo, ¿verdad? Pero que regresemos a buscar esos buenos esos hábitos que nos potencialicen, que nos hagan vivir en la mejor versión que somos cada uno de nosotros, ¿verdad, Eric? 100% de acuerdo. Y al final somos la suma de las decisiones que tomamos. Eh, y aunque suena muy filosófico, pero eso es cierto, ¿verdad? Las decisiones que yo tomé hace 5 años hacen que hoy esté donde esté. Que Correcto. tomé hace 3, y hace 2 y hace 1. Entonces, al final, las decisiones que yo tome hoy determinan dónde voy a estar en 5 años. Y hay una frase que dice Jim Rohn, que me encantó, hace poquito la escuché, y dice, dentro de 5 años vas a llegar. La decisión que tú tienes que tomar es a dónde vas a llegar. ¿Vas a llegar a donde tú quieres llegar o vas a llegar a donde la vida te llevó? ¿Verdad? Porque no Por decidiste casualidad. dónde, Sí, pero vas porque a llegar. al final decidir no hacerlo es una decisión también. Claro, claro, claro. Y Así de que, hecho, lo que le compartí en el libro que escribí, Stephanie, que por cierto, quisiera tomar un 30 segundos para por recordarles a favor. todos, escribí un libro acerca de 7 hábitos que te impiden ser libre financieramente. Y lo puse desde el punto de vista de 7 hábitos de cosas que yo no hago, porque un hábito es tanto lo que hago como lo que no hago, ¿verdad? Entonces, es un hábito. Hay hábitos que yo tengo que me impiden ser financieramente libre. Y ese libro lo pueden encontrar en mi página, ahí está disponible, es un regalo que estoy dándole a todos los que lo quieran tomar. Y yo creo que al final los hábitos pueden ser las cosas que yo hago o las que dejo de hacer, ¿verdad? Y muchas Correcto. veces no hacer algo es una decisión, ¿verdad? Aunque pareciera que no es una decisión, es una decisión, dejar de hacer algo. Y tener un hábito de no hacer algo también es una decisión. Entonces, la decisión que yo tome acerca de mis hábitos hace la diferencia en mi vida. Así que eso les quería comentar. Excelente, pues estoy compartiendo toda la información de contacto de Eric, así que pueden ponerse en contacto y ahí pueden descargar el libro de los 7 hábitos para Buenísimo. que también ustedes tengan más herramientas. El objetivo de estos Facebook Lives es poderles dar más herramientas para que manejen mejor el estrés
En este caso, pues hablamos de hábitos y realmente es un tema que nos puede causar mucho estrés, el tenerlos, el no tenerlos, el medio tenerlos, ¿verdad? Entonces, al Ujú. final de cuentas es qué queremos, cómo queremos llevar nuestra vida y qué nos hace más sentido. Y lo que me hace sentido a mí no significa que te hace sentido a ti y está bien. Pero ahí es Claro, ese viaje y ese viaje personal en donde ir encontrando qué nos hace sentido a cada uno para tener mayor paz, mayor bienestar y uno estar feliz, porque es lo que queremos. Todos queremos estar contentos y queremos vivir en paz. No sé, Eric, si tiene algunas últimas palabras de cierre para despedirnos de esta linda audiencia. no, buenísimo. Gracias a todos por su tiempo. Yo creo que yo la pasé genial. La verdad, a mí este tema me encanta y gracias, Stephanie, por la invitación. Y bueno, miren, vivamos intencionalmente, ¿verdad? Ese es tal vez lo mejor que podemos hacer, es vivir intencionalmente y no por casualidad. Así que, Así es, muchas gracias. Y miren, ya saben, este Facebook Live se queda abierto al público, así que si ustedes creen que hay personas que se pueden beneficiar de escuchar esto para mejorar su vida, por favor compartan. Esto está abierto, así que ustedes se meten, es abierto al público, no hay ningún problema. De todas formas, yo también tengo también se pueden suscribir, como bien les dejé, a los futuros Facebook Lives y también les estoy dejando mi página de contacto para que se puedan comunicar con nosotros si tienen alguna duda, si quieren más información sobre cómo manejar el estrés y ansiedad. Aquí estamos siempre para ayudarlos con herramientas y para que vivan en una mayor bienestar. Así que quiero agradecerles. Gracias, Eric. Ha sido un gustazo volverlo a tener por acá. Así que les deseamos una linda noche y que pasen una excelente semana y hasta la próxima. Chao.